Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Mariana Villalba de la O. Soy alumna del noveno semestre de la licenciatura en Historia de aquí de la Universidad de Sonora. Actualmente me encuentro como encargada del área histórica del Archivo General del Poder Judicial del Estado de Sonora, el cual es un organismo que se encarga en la organización y gestión de archivos de corte jurídico y en este caso histórico para el Poder Judicial, como los juzgados, el propio archivo, el archivo regional, etcétera, ¿no? Soy tallerista certificada por parte de la cátedra de la UNESCO, que se encarga de la educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina para la erradicación del racismo y discriminación dentro de las instituciones de educación superior. Y asimismo soy alguien, bueno, que tiene mucha pasión por esos temas y cuento con algunas certificaciones y diplomados sobre racismo y discriminación por parte de la UNAM, CONACYT, la Red Integra y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, primero que nada, me gustaría agradecerles a todos por estar aquí, que a pesar de las dificultades de este último año tan bizarro que hemos vivido, pues aquí estamos y que se hayan tomado el tiempo para escucharme, de verdad me parece maravilloso, de verdad se los agradezco muchísimo. Este tipo de espacios son muy buenos, para gente como yo que va empezando como que en este ámbito de, académico, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, también quisiera agradecer a la Universidad de Sonora por el espacio brindado aquí y al maestro José Manuel Noriega Mendoza también por extenderme la invitación para estar aquí con ustedes. Y bueno, pues nada, yo de lo que les quiero hablar es sobre el racismo dentro de una IES. Una IES es una institución de educación superior. En realidad, todo esto era un plan totalmente diferente a esta plática que el día de hoy les voy a dar. En realidad buscaba hacerlo un foro, estaba planeado para el año pasado, pero debido a todo esto, pues ya se tuvo que cancelar. Entonces, este año, pues otra vez me brindaron esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno, ¿por qué decidí hacer esto, no? Bueno, aparte de porque es un tema el cual me apasiona, porque siento que sí debemos de tener en cuenta y tomar en cuenta, el racismo. Y más allá de la discriminación, sí, pero el racismo también forma parte de nuestra vida cotidiana y yo creo que de verdad no nos damos cuenta, ¿no? ¿Y por qué dentro de una IES, de una institución de educación superior? Porque también creemos que bueno, como les comentaba, ¿no? Que en la vida cotidiana estas cosas no pasan, que no suceden, pero dentro de las educaciones superiores pasan. Y no me refiero únicamente a la Universidad de Sonora, sino pueden pasar en muchísimas universidades. Yo, desde el 2019 vengo investigando el caso específico de la Universidad de Sonora y ahorita, dentro de la pequeña presentación que les preparé, pues van a ver los ejemplos y van a ver a lo que me refiero. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a abordar todo esto? Primero que nada, pues quiero pues presentarles mi justificación del por qué esto, creo que ya más o menos se las platiqué. Y también después pienso darles como que ciertas cuestiones teóricas para ir abordando este tema del racismo, como por ejemplo, pues, ¿qué es el racismo? ¿Qué es la racialización? ¿Cuáles son las diferencias entre racismo y discriminación? ¿Cómo funcionan? Ejemplos de todo esto. Entonces, quiero ver esta parte como que teórica, para que ustedes logren entenderme. Después ya me voy a lanzar un poquito más a lo del foro, que en realidad había preparado para el año pasado, que ya se realizó una vez y que también quisiera enseñarles los resultados que este foro arrojó para que pues también, ¿no? Hacerlo como la justificación de por qué todo esto y pues enseñarles más o menos pues de lo que trata, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, yo creo que voy a pasar a compartirles aquí mi pantalla para, para empezar con esta presentación. Entonces, bueno, listo, ya estamos aquí. Y bueno, el título de esta presentación es Racismo en las IES, qué es y cómo localizarlo. Al final les voy a dejar mis datos por si
quisieran más fuentes, más bibliografía o quisieran ahí echarse un cafecito conmigo para platicar sobre esto, adelante, me pueden enviar un correo electrónico o un mensajito a mi celular. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de racismo? ¿Ok? Entonces, bueno, como ahorita les expliqué, IES es una institución de educación superior. Entonces, ahora, ¿por qué hablar de racismo? Existe una invisibilización de la discriminación racial. Como les comento, a veces tenemos actitudes o hacemos comentarios o hacemos bromas que no estamos al tanto de lo que, más allá de lo que pueda causar en otra persona, no estamos al tanto en realidad de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este tipo de bromas, este tipo de chistes, este tipo de cosas que hablamos, que decimos, traen connotaciones raciales. Entonces, bueno, más adelante van a entender a qué me refiero con eso, ¿no? Entonces, de verdad, a veces nosotros decimos, no, es que yo no soy racista, pero sin embargo, vas y le dices naco a una persona porque vive en cierta parte de la ciudad o porque se viste de tal o por cual manera o porque va en cierta escuela, sin siquiera entender que la palabra naco tiene connotaciones y tiene una historia racial que la mayoría de las personas desconocen. Entonces, como todo este tipo de cositas están tan arraigadas a nuestra vida cotidiana que no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que eh, deberíamos de empezar a como es esta frase, esta palabra que la noto muchísimo con todo este movimiento de la igualdad de género y todo esto que sería el de construirnos. El de construirnos no es nomás únicamente para cuestiones de género, es para muchísimas cosas en nuestra vida. Una de ellas sería, en este caso, la discriminación racial y el racismo. Entonces, siento que esta es una buena forma de empezar a hacerlo, empezar a entender qué es, cómo funciona, eh, cómo se manifiesta y cómo también nosotros lo ejercemos, porque aunque digamos que no lo somos, sí lo somos. A veces decimos, no, es que no pasa nada, pero la realidad es que sí pasa. Bueno, no nos vemos como racistas y bueno, para entender la discriminación se debe entender el racismo. Entonces, esto es parte de por qué me gustaría compartir todo esto con ustedes. Bueno, vamos a empezar con un poquito de esbozo sobre la palabra racismo, la creación de la raza, qué se entiende por racismo, ¿no? Que si es biología o que si es religión. ¿Por qué biología o por qué religión? Bueno, lo que pasa es que antes, hablando en el siglo 3, 4, 5, en el siglo 10, la palabra raza no existía. Entonces, bueno, nosotros para entender el racismo es el hecho de creer que existen razas. Entonces, a partir de esa idea de que existen las razas humanas, nosotros empezamos a hacer una jerarquización entre nosotros, ¿no? De, por ejemplo, yo puedo tener más acceso económico, mejores accesos a las escuelas o a bienes, porque mi raza blanca o mi raza morena es mejor que la tuya. Entonces, eso es racismo, la creencia de de razas humanas para ejercer cierta jerarquía en el acceso de bienes económicos, sociales, educacionales, etcétera. Entonces, bueno, el concepto de raza no existía. Entonces, bueno, la etimología viene del latín, de ratio, y del árabe ras, que significa cabeza, y ratio significa tipo o variedad. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya nos podemos dar un poquito la idea de que tipo, variedad y cabeza. Entonces, las tipos y diferencias que existen para cabeza, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que esta palabra en el siglo XIV apareció en Europa, específicamente en Italia y en España, pero esto era para referirse a la estirpe o el linaje de animales, principalmente hacia los equinos. Entonces, en realidad nació a partir de las ganas no ganas, pero a partir de la necesidad de tener que marcar las diferencias entre animales, más no entre humanos, ¿no? Entonces, ese es su origen. Entonces, ya después para el siglo, obviamente, bueno, algo que me gustaría hacer hincapié como historiadora son las cuestiones que nos importan más, ¿no? Estudiar estos procesos
históricos por los que va pasando el ser humano. Pues en la vida el humano cambia, entonces la mentalidad del humano cambia, el pensamiento del humano cambia, las actitudes, las maneras de actuar, las maneras de relacionarse, todo en este mundo está en un constante cambio, obviamente también el planeta, las cuestiones climatológicas, geográficas, geológicas, etcétera. Pero entonces para lo que el historiador le compete, pues serían estos procesos históricos. Entonces también estas creaciones del humano también cambian. En ese sentido, pues el racismo, la palabra raza, la palabra, esta connotación racial fue cambiando, la palabra raza fue cambiando. Al principio comenzó como una distinción entre animales, principalmente equinos, después pasó para la mayoría de los animales y después va a pasar para la diferenciación entre seres humanos. Entonces, bueno, ya que hice ese pequeño apartado, para el siglo XVII, la palabra ya surge en Europa, ya en general se empezó a ir pasando esa palabra para ya referirse a las diferencias entre seres humanos, pero en cuestiones de comportamientos y la religión, que es en estos tiempos donde se empiezan las colonizaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? España llega aquí a América en 1521. Entonces, al momento de llegar, ellos dijeron, ok, los actuales mexicanos es una raza diferente, pero es una raza diferente porque son bárbaros, porque no tienen civilización, porque no tienen nuestros mismos modales y porque no tienen nuestra misma religión. Entonces, para ellos, el referirse a una raza humana se referían a alguien diferente a ellos en cuestiones religiosas, en cuestiones geográficas y en cuestiones de usos y costumbres, más nunca en el sentido de tu piel es morena, por lo tanto tu raza es menos que la mía, tu piel es de tal manera, tu altura es de tal manera, tus pies son de esta manera, tu cara es de esta manera. No, o sea, en realidad era por cuestiones religiosas más que por cuestiones físicas y no existían esas jerarquías, o sea, no existía ese de, yo español soy superior a ti porque mi religión es mejor que la tuya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, también una de las cosas de los historiadores es que nos enseñan a dejar de ver las cosas del pasado con la visión actual, porque ahí nosotros estaríamos cayendo como en una especie de hoyo negro extraño. Entonces, es eso, ¿no? Nosotros no podemos ver lo que pasó en 1500 con la visión de ahora. Si lo vemos con la visión de ahora, obviamente vamos a decir, no, pues sí, sí eran racistas, pero en realidad no existía todavía el concepto racial como lo vemos en la actualidad. Entonces, hay un gran número de investigadores, al final hay si gustan, se los puedo decir, principalmente de la UNAM, que pertenecen a la red Integra, que hablan sobre que en realidad lo que pasó en México durante la colonia no fueron por cuestiones raciales, sino simplemente fue una ideología religiosa y de expansionismo más que por cuestiones raciales, ¿no? Y bueno, luego, ya después, avanzando al siglo XVIII y al siglo XIX, ya esta idea cambia de pasar a ser, por cuestiones religiosas, pasa a ser a cuestiones biológicas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, durante el siglo XIX, no sé si ustedes recuerden, a famoso científico de la teoría de la evolución, a Charles Darwin. Entonces ya es cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, ya se cuentan con los métodos científicos para explicar las diferencias entre los seres humanos, para explicar por qué en México somos, bueno, no somos, porque de verdad somos muy variados, pero según estas teorías, ¿no? De por qué en México son morenos y más pequeños y tienen la nariz de tal manera y la cara de otra forma y la cabeza de diferente manera, el cabello es rizado, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya es durante el siglo XIX y el siglo XX cuando toda la ciencia avanza, donde está todo este pensamiento positivista de que la ciencia es primero, la ciencia es lo único que avala la realidad de las cosas y ya se cuentan con métodos para explicar, según estos científicos, las diferencias físicas que tiene el ser humano.
Eso después, bueno, lo vamos a conocer como racismo científico, que ya a partir de ahí es cuando empieza a evolucionar a un racismo cultural, que es lo que llevaría a el Holocausto. Entonces, esta palabra, esta etimología, esta manera de verlo cambió, pero no fue un cambio que fue de la noche a la mañana. Fueron, como se podrán dar cuenta, fueron siglos de cambio. Entonces, eso sí me gustaría que fuera algo que se quedara presente, porque así como se pudo, algo que tenemos que entender es que todo lo que podemos aprender también se puede desaprender. Entonces, no porque esté muy arraigado a nuestra vida, al día, a nuestra vida cotidiana, a lo que hacemos, quiere decir que no lo podamos desaprender. Yo todavía estoy en ese proceso, me duele decirlo, pero yo fui de esas personas que de verdad creíamos que existían las razas, que alguien era superior a otra persona por su color de piel, por su tipo de cabello, por el color de sus ojos, por su fenotipo. Entonces, sigo en este camino de deconstrucción porque a veces uno no se da cuenta el daño que hace a otras personas por estas ideas tan, ahora que sí, retrógradas, porque como se dan cuenta, ya son viejas estas ideas, ¿no? Ay, no se cambia. Y bueno, esta fotito la puse en realidad, era de un científico alemán, y en realidad estaba, por ejemplo, ahí donde dice nórdico, dinárico, etcétera, en realidad estaba escrito en alemán, entonces ya la pasé así como encontré una imagen hacia el español, para que la pudieran apreciar un poquito mejor. Entonces, bueno, ¿qué es el racismo? Como les expliqué, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Google y buscamos, typeamos racismo, ¿qué es? O definición de racismo, ¿no? Vamos a encontrar, literal, yo hice copy-paste de lo que Google me decía. Es una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Entonces, bueno, a lo largo de estos últimos 3 años que he venido pues estudiando todo este tipo de cuestiones, he encontrado que sí, o sea, estoy de acuerdo con esa definición, pero sin embargo se me hace muy general, pues el racismo engloba muchísimas cosas, entonces principalmente estas cuestiones de bienes, acceso a los bienes, ¿no? Entonces, para mí, la definición de racismo, a mi parecer, sería que a partir de la creencia de la existencia de las razas, nosotros creamos una escalera para decidir quién tiene acceso a qué y quién no tiene acceso a qué. Entonces, yo me siento un poco más cómoda con esa definición porque ya a partir de ahí puedo decir, pues sí, siento que la puedo adaptar más fácil a lo que pasa y a lo que veo en las noticias, a lo que escucho con mis compañeros, con mis amigos y también en parte en cuestiones y cosas que a mí me han pasado. Siento que esa es una definición que para mí la puedo adaptar más fácil a, a ese tipo de historias. Entonces, bueno, los tipos de racismo son bastantes, pero, o sea, de estos racismos aparecen otras ramas como la pigmentocracia, el clasismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los tipos de racismo serían científico, cultural, estructural, etcétera. Yo puse estos tres porque son los tres que más a mí me llaman la atención, que son los que más voy a platicar aquí y los que conciernen también a esto de lo del racismo dentro de las instituciones de educación superior. Pero pues como les comentaba, ¿no? De ahí vienen estas cuestiones de clasismo, de pigmentocracia, discriminación racial, etcétera. Entonces, bueno, ya que les di como que todo este esbozo de la etimología de la palabra, de su definición, la verdad es, ¿existen las razas? O sea, ¿de verdad existen? Pues, bueno, lamento decirles que no. Los científicos, ya, bueno, no sé si recuerden, no sepan por ahí que en los años 90 empezó todo este movimiento sobre la genética y la clonación y todo este tipo de cosas. Entonces, estas nuevas tecnologías, estas nuevas aportaciones al campo científico abrieron este nuevo mundo sobre el entendimiento de la genética, el entendimiento de los genes, el entendimiento de el ADN, ¿no? De una persona. Y al momento de estar haciendo todo este tipo
de estudios encontraron que en realidad las diferencias físicas que entre seres humanos tenemos es únicamente el 0,1% de nuestra genética total. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense cómo toda esta estructura que causó la muerte de más de 6 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío, que causó el apartheid, el Ku Klux Klan, la esclavitud, que causó todo este tipo de cosas para que muchísimos años después entendamos que en realidad las razas no existen y que todos somos 99,9% iguales entre sí y que nuestras únicas diferencias, que a lo mejor a simple vista se nos hacen total y completamente muchísimas, en realidad es el 0,01% de nosotros, o sea, de nuestra genética. Entonces, yo cuando, pues vi, ¿no? Este estudio y lo empecé a ver, a entender y que estaba en todo esto, o sea, de verdad me sorprendió, o sea, dije, pues sí es cierto, ¿no? Hasta recordé este meme que dice que son así, son 6, cráneos, ¿no? De personas ya fallecidas, y en cada uno de los cráneos decía, Homo sapiens, ¿no? Y luego abajo del otro, y los 6 cráneos eran iguales. Y luego otro decía, blanco, negro, asiático, religioso, no religioso, y bueno, decía diferentes características de cada uno. Y al final decía, al final todos nos vamos a morir y por dentro todos somos iguales. Y sí es cierto. O sea, antes yo recuerdo que de joven, ¿no? Que vi ese meme, dije, ay, qué simple, sí, sí somos bien diferentes. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Las únicas diferencias que son es el 0,01% y hasta ahí. Entonces, aunque parezcan gigantescas nuestras diferencias entre las personas, genéticamente hablando, no somos tan diferentes. Entonces, ok, y ahora, ¿por qué? ¿Por qué son diferentes estas cuestiones físicas? Bueno, estas se deben debido al clima, a la zonificación donde vives, obviamente ahora en los últimos años a la contaminación, o sea, del lugar de donde vives, qué tan contaminado está, los cambios climáticos y los cambios geográficos. Entonces, disculpe. Entonces, pues sí, o sea, ¿por qué? Porque siguiendo esta misma línea de cómo el ser humano se adapta, de cómo los seres vivos se adaptan según Darwin, y de las teorías estas de evolución, a lo mejor sí tendrán parte y sí tendrán cierta razón en cómo el ser humano evoluciona, porque obviamente no es la misma, inclusive la piel, en el sentido de el grosor de piel o lo que aguanta la piel de una persona de acá del desierto a una persona que vive completamente en la ciudad, como por ejemplo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque las cuestiones climatológicas son diferentes, las cuestiones geográficas son diferentes, las cuestiones de contaminación también son totalmente diferentes. O igual, no va a ser las mismas características de piel o de cabello que tiene una persona que vive en la nieve a una persona que no vive en la nieve como en un desierto. ¿Por qué? Porque las cuestiones, por ejemplo, de cómo se alinea el sol, qué tan fuertes caen los rayos del sol, todo este tipo de cosas nos hacen a nosotros, a que nuestro cuerpo se adapte a estos cambios que está teniendo nuestro exterior. Entonces, nuestro cuerpo se adapta a nuestro ecosistema. Entonces, he ahí porque para nosotros se ven características gigantes y que somos totalmente diferentes, pero genéticamente hablando, nuestros órganos siguen siendo los mismos, la misma sangre corre por nuestras venas en el sentido de que tenemos sangre, tenemos pues nuestros pies, o sea, nuestra anatomía, nuestra genética sigue siendo igual. Bueno, y dentro de todo esto, muchos científicos hablan de eh, cómo nosotros fuimos, bueno, aparte de evolucionando, que en realidad la raza humana es de hace 40,000 años atrás, entonces fue de ahí que se empezaron a hacer estas cuestiones migratorias por lo mismo, o sea, imagínense, hace 40,000 años ni la tierra, ni el clima, ni el suelo, ni el ser humano era el mismo. Entonces, en 40,000 años las cosas cambian. Así de fácil. Veamos la pandemia que tenemos ahorita.
Hace un año no nos imaginábamos que íbamos a estar sentados y que yo les iba a estar hablando a través de una cámara. Un año después, no podemos salir, tenemos que traer cubrebocas, yo creo que hasta nuestra piel ya se hizo adicta al alcohol de tanto gel antibacterial que usamos. Entonces, siempre, siempre, todo está en un constante cambio. Entonces, eso es, yo siento que es una de las maldiciones que tiene el humano, de siempre creer que todo va a estar igual y las cosas no están igual. Entonces, todas estas cuestiones migratorias es lo que dio paso a que se fueran asentando diferentes humanos en diferentes partes del mundo. Y luego, también dentro de este mismo estudio, aseguran que apenas la raza blanca o nórdica, como a muchos les gusta llamarlos, en realidad apenas tiene 10.000 años en comparación con la raza negra, que ellos creen que es súper inferior, etcétera, etcétera. Que ellos sí tienen 40.000 años. Entonces, básicamente los blancos son los nuevos en este mundo. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque tuvo que existir una adaptación del ser humano al, al campo geográfico en el que ellos estaban y al campo climatológico en el que ellos estaban. Y también, o sea, también otro error, siento yo, del ser humano es que no entiende cómo el exterior le afecta. Cree que nomás son las cuestiones sociales y no es así. O sea, también todo nuestro entorno, también obviamente la sociabilización nos afecta, pero no nos afecta de la misma forma. O sea, si hay un terremoto y nos va a pasar algo, se va a caer todo nuestro entorno, pero nos va a pasar algo. Puede que yo me caiga en una zanja en ese momento o algo me aplaste o lo que sea, pero no estoy diciendo que va a pasar, ¿no? Pero es un decir, es un ejemplo, ¿no? Entonces, estamos muy alejados de creer que el entorno no nos afecta cuando la realidad es total y completamente otra. Ok, la siguiente. Ahora, bueno, ya siento que me estoy extendiendo mucho, pero como es algo que me apasiona mucho, tal vez, sí, yo siento que no, pero a lo mejor sí puede ser como mucha información. Entonces, bueno, ahora, hablar de discriminación o racismo. Entonces, aquí vamos a ver el significado de cada uno y también vamos a ver las diferencias que se pueden encontrar y pues algunos ejemplos, ¿no? Bueno, suelen ser utilizados como sinónimos, ambos. Por ejemplo, he escuchado muchas veces de escuchar, ¿no? Que dicen, no, es que no me dejaron entrar a un lugar porque me veo que tengo rasgos indígenas y me vestí con mi ropa típica indígena y pues no me dejaron entrar a un lugar, me están discriminando. Sí, sí, sí te están discriminando, pero también te están racializando, lo están haciendo a través de prejuicios raciales. Entonces, lo utilizan como sinónimo, sin embargo, no son un sinónimo. Entonces, bueno, otra vez, volvemos. ¿Qué es el racismo? Es un tipo específico de discriminación que se basa en distintos marcadores como la pertenencia étnica, el color de piel y el origen de las personas. Ahora, la discriminación es la exclusión o impedimento a acceder a un derecho por pertenecer a un grupo históricamente vulnerado, que es hacer menos a una persona con discapacidad o a una persona con una ropa diferente a la que nosotros solemos usar, este tipo de cosas, ¿no? O también pudiera ser el negarle la educación a alguien por su sexo, por su capacidad física, por su religión, etcétera. Por ejemplo, ahora y son cosas feas que uno tiene que ver en redes sociales, pero son cosas que se ven. Se ve mucho bueno, ahorita con todo lo de la lucha feminista, se ve mucho esto ay, qué fea se visten, qué feo esto, bla, bla, bla. Y las critican por su vestimenta, por su manera de maquillarse, por su manera de peinarse, su manera de cortarse el pelo, de pintarse su cabello. Y eso sí es discriminación y principalmente discriminación con base en su género. Sin embargo, esa no es una discriminación con bases raciales. Con bases raciales sería, por ejemplo, como les comenté al principio, tienes rasgos indígenas, te vistes con la ropa típica indígena o perteneces a una tribu indígena o tú te identificas como un indígena y que a partir de ahí te nieguen cosas, eso ya es racismo, eso ya es una discriminación que entra dentro de la discriminación racial. ¿Ok? Bueno, igual las preguntas me las dejan para el final y ya con mucho gusto pues las atiendo. Ahora, vamos a entrar. Esto fue algo que a mí me costó mucho trabajo
entender y saber, pero sí, siento que es algo que se debe entender porque siento yo que estas son las bases para entender cómo ejercemos nosotros en nuestra vida cotidiana el racismo, cómo ejercemos esta discriminación racial, cómo ejercemos este tipo de bromitas o palabras que creemos que están bien cuando no lo están. Entonces, bueno, estos términos que de verdad me costó mucho trabajo entenderlos, puede ser un poco pesado, sí que voy a intentar mm, explicarlo de la mejor manera posible y explicarlo calmada y con muchos ejemplos para que se pueda comprender mejor. Entonces, racialización, racialismo y racismo. Entonces, bueno, la racialización es un proceso de clasificación. Es cuando nosotros empezamos a clasificar a las personas por cuestiones como las que ya les comenté, etnia, color de piel, color de ojos, etcétera, por dónde vive, etcétera. Entonces, la racialización es un desequilibrio entre los grupos raciales en el acceso a bienes, recursos, servicios, etcétera. Y es una producción social de los grupos humanos en términos raciales. Entonces, por ejemplo, aquí la racialización, eh, bueno, mejor voy a explicar todos los términos y luego ya me voy a basar en ejemplos más fácil. Entonces, bueno, otra vez, racialización es el proceso de clasificación. Cuando empezamos a clasificar a alguien según lo que vemos, ¿no? De que por dónde vive, su color de piel, su color de ojos, etcétera. Entonces, este es un desequilibrio entre los grupos sociales porque es a través de esta clasificación que nosotros decidimos y vemos a qué van a tener acceso esas personas y a qué no. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, ay, sí, yo no soy el gobierno para decidir eso. No, no eres el gobierno, pero a lo mejor has tenido un amigo o a lo mejor has tenido un conocido o un compañero en la escuela o en el trabajo en el cual tú empezaste este proceso de clasificación y dijiste, no, no te puedes sentar conmigo, o no, no puedes juntarte conmigo, o no, no te voy a pasar mi tarea, o no, no te voy a ayudar a hacer este cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tú ya empezaste este proceso de clasificación a clasificarlo como alguien feo por su color de piel, a clasificarlo porque, ay, es que es prieto, es negro, es moreno, guácala, ha de tener piojos, ha de tener esto, ha de tener lo otro. Entonces, no necesitas ser el gobierno para empezar este proceso de clasificación. Y los bienes no nomás son pues bienes, recursos o servicios, también pueden ser este tipo de cuestiones como de, no sé, no te hablo porque eres prieto y qué asco, ¿no? Entonces es a eso nos referimos con racialización. Ahora, el racialismo ya es la ideología que uno trae. Entonces, esto implica el tratamiento de estas caracterizaciones como sentido común, o sea, normalizarlas. Y el concepto de raza, gracias al racialismo, este concepto, el concepto de la raza, de que existen las razas, se hace institucional y adquiere un estatus real. Entonces, aquí el racialismo en realidad es la ideología y cómo nosotros esta ideología la hacemos real repitiéndola con memes, repitiéndola con bromas, repitiéndola con eh, jueguitos que creen que no hacen daño, pero sí hacen, o comentarios. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos la manera de hacerlo normal, porque siempre el ser humano está en rechazo de lo otro, de lo diferente, de lo que no se parece a él. Está bien, se entiende, pero eso no nos da el derecho a nosotros de decidir sobre la vida de alguien más, nomás porque no nos parece a nosotros, en nuestra perspectiva, correcto. Y yo creo que en este momento no nomás me estoy refiriendo a cuestiones de racismo, de fenotipos, de piel, de ojos, de este tipo de cosas, sino también nosotros no tenemos el derecho sobre nadie a decidir sobre las otras personas, ni al acceso que tienen de bienes, de servicios, de lo que sea, ni tampoco tenemos el derecho a decidir sobre sus cuestiones médicas, si quieren realizarse un aborto o no, si quieren drogarse, si quieren esto, etcétera. Nosotros no tenemos el derecho de decidir eso por otras personas. No está en nosotros. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero simplemente no cuestiones o juzgues a otra persona que sí lo quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahora el racismo ya es la acción política de jerarquizar estas cuestiones, o sea, todo lo anterior, jerarquizarlo.
Es una lógica comparativa cuyo fin es establecer jerarquías entre razas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos utilizar estos tres elementos, estos tres ejemplos, digo, mm, estas tres definiciones en un ejemplo? Por ejemplo, un ejemplo. Mm, hablamos de racialización. Ya empezamos, como les expliqué ahorita. No necesita ser el gobierno para hacerlo. De hecho, a través de la racialización es la manera en la que el gobierno es más utilizada por el gobierno para sus obras públicas. Por ejemplo, lo de apoyo para grupos indígenas y todo esto. No estoy diciendo que no esté, que esté mal, porque no lo está, o sea, está bien. El sentido es cómo lo manejan ellos, pues, ¿no? O sea, lo manejan como si fueran comunidades necesitadas, únicamente de cuestiones económicas. Entonces ellos se agarran de ahí y lo empiezan a hacer normal, que el indígena es pobre, que el indígena siempre necesita ayuda, que el indígena no tiene nada, que las personas de grupos indígenas, o sea, viven ellos en su mundo y o sea, como mostrando que nosotros, porque tenemos la educación que ellos no tienen, somos superiores y que por eso nosotros tenemos, y principalmente el gobierno, tenemos que ir a ayudarlos. Entonces, no va por ahí la cuestión. Y espero que esto no se malinterprete porque no lo estoy haciendo así, de esa manera, sino que la manera en la que nos pintan esta ayuda hacia los grupos indígenas no es la manera correcta. Entonces, ahí nosotros ya estamos ejerciendo la racialización y el racialismo. ¿Por qué? Porque les estamos entregando clasificaciones de que son esto, 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 esto y esto. Y a partir del discurso político, o sea, como lo manejan en las campañas, como lo manejan en los, mm, en los programas de ayuda y todo eso, lo están haciendo como racialismo. ¿Por qué? Porque te están reproduciendo y te están normalizando una idea que no debería de ser así. Entonces, los grupos indígenas sí necesitan nuestra ayuda, pero necesitan nuestra ayuda en el sentido de la empatía, en la empatía de entender que no porque ellos no compartan nuestra cosmovisión quiere decir que nosotros estemos bien, que no porque ellos decidan que sus casas sean de una manera diferente a la de nosotros, quiere decir que nosotros somos superiores a ellos o que nosotros estamos bien, porque no se trata de eso. Entonces, ese discurso político que utilizan el gobierno, que utiliza el Estado para venderte este tipo de programas de apoyo, en realidad está mal, porque te lo están vendiendo de una manera incorrecta. En lugar de hacer apoyos en cuestiones de por qué mejor no los agregamos a las instituciones, por qué mejor no les damos trabajo, porque nosotros también podemos aprender de ellos, porque eso es algo que la educación que nos dan no nos enseña, que nosotros podemos aprender muchísimas cosas de estas comunidades y que la realidad es que en la escuela te enseñan a que no, la civilización, lo que nosotros tenemos, nuestra educación eurocentrista y centralista, es lo mejor que hay. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ciertos grupos indígenas tienen una cosmovisión de la vida, de la naturaleza, totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Sin embargo, ellos viven más felices, en el sentido de como es como estas cuestiones de los budistas. Ellos tienen menos y son más felices que una persona que de verdad es muy capitalista y tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tenemos más nosotros que aprender de ellos, de lo que ellos pueden aprender de nosotros. Entonces, siento que el gobierno debe de apoyar a estos grupos, no tanto en cuestiones económicas y usarlos para sus discursos políticos, no, sino debe de hacer programas para empatizar, para educar a la nación y no homogenizarnos, porque no se trata de eso, sino incluirnos, ver nosotros qué podemos aprender de ellos y qué pueden aprender nosotros de ellos. Y más adelante les voy a explicar a qué me refiero con eso de qué podemos aprender de ellos. Entonces, bueno, entonces ya como les expliqué, ¿no? El gobierno le está entregando ciertas clasificaciones o ciertas características a este grupo, a esta población. Esta población serían grupos indígenas en general, porque ese es otro error. Homogeneizan a todos los indígenas y no, o sea, cada grupo indígena tiene sus cuestiones totalmente diferentes, tiene sus usos, sus costumbres totalmente diferentes
Y es totalmente bizarro y extraño que el país y el gobierno los quiera agrupar en una sola y no, o sea, no, pero bueno. Entonces, para no irme tan lejos, bueno, tenemos un grupo visiblemente, ay, ¿cómo se dice? Marginado, ¿no? En este caso sería los indígenas. Ustedes busquen el grupo indígena que más les guste. Entonces, ¿cómo ejerce la racialización el gobierno? Les da características o los clasifica. El indígena tal, o bueno, este grupo indígena, los grupos indígenas en general son pobres, son incivilizados, son, este, mm, no saben hablar, ¿no? Porque como su lengua no es el español, entonces no saben hablar. O sea, su lengua materna puede ser el comcac, el yaqui, el mayo, puede ser el náhuatl, quién sabe, pero no, nosotros los manejamos como es que son incivilizados, no tienen educación porque no saben hablar. Entonces, pues no, no se trata de eso, ¿no? Entonces, ya les está dando esa clasificación. Ahora, ¿cómo ejerce el racialismo? A través de las políticas públicas que realiza y el discurso político que utilizan los gobiernos para venderte toda esta idea de que los grupos indígenas necesitan de nuestra ayuda porque son grupos marginados y nada, bla, 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 todo este choro que se avientan, ahí ya están ejerciendo el racialismo. Entonces, todo esto recae en el racismo. ¿Por qué? Porque es a través de la jerarquización de decir, yo gobierno, yo hombre blanco que estoy en el gobierno, estoy decidiendo sobre estas comunidades, estoy decidiendo sobre estos grupos indígenas que ellos merecen ayuda únicamente económica y 5 pesos. O sea, de los 5 millones, es un ejemplo, yo sé que no tiene 5 millones de gobierno, pero por ejemplo, de los 5 millones que yo tengo anualmente para gastar en estas cosas, yo decido que únicamente te voy a dar 5 pesitos y hazle como quieras. Ya no te voy a ayudar en nada más, no te voy a dar apoyo para ver todas estas cuestiones de la educación, para ver todas estas cuestiones de salud, no me voy a preocupar por eso. Entonces, tus bienes y el acceso que tú vas a tener a la educación, a la salud, a mejoras en infraestructura, a todo ese tipo de cosas no las vas a tener. ¿Por qué? Porque eres un grupo marginado y simplemente te voy a utilizar en mi discurso político para venderle a la nación que estoy haciendo algo. Y hasta ahí, porque tú eres incivilizado, porque ni siquiera hablas español. Entonces, ahí ya recayó en racismo. ¿Por qué? Porque están jerarquizando a través de una superioridad a quién le van a dar y a quién no le van a dar. Entonces, bueno, espero que haya quedado un poquito claro. Esto igual son así como ejemplos, o sea, el primer ejemplo que se me vino a la mente y también un ejemplo que yo creo que es más fácil de ver, ¿no? Bueno, voy a pasar a la que sigue. Igual, como les comentaba, las preguntas me las pueden hacer al final y con mucho gusto pues ya las atenderé, las abordaré. Entonces, bueno, ¿a qué lleva todo eso? Esa jerarquización. Bueno, uno de los principales racismos que se manejan dentro de las instituciones de educación superior es el racismo estructural, como ese ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Que es a partir del gobierno, cómo se va ejerciendo este racismo, de quién tiene acceso a qué y quién no. Entonces, obviamente, como les comenté al principio, dentro de los mismos racismos salen otras ramas, como en este caso la pigmentocracia. Por ahí anda del Instituto de Racismos de la Ciudad de México, anda ay, se me fue el nombre, una infografía del porcentaje de personas en el gobierno o que alcanzan puestos públicos como, no sé, de gobernadores, presidentes de la república, etcétera, de cuántos de ellos en realidad son blancos y qué porcentaje son morenos y qué porcentaje son negros o mulatos. Entonces, y si ven la infografía van a ver que en realidad el de morenos o negros, mulatos, es más o menos como el 10, 12% y todos los demás son blancos. Entonces, o con rasgos caucásicos. Entonces, no creo que esté bien. Entonces, es por eso que el gobierno ejerce un racismo estructural muy grande y otras instituciones, como muchas veces las universidades, ejercen
este racismo estructural. Entonces, ¿a qué me refiero con racismo estructural? Que es obviamente a partir de las instituciones gubernamentales o instituciones que se supone que están para el apoyo de los demás, y no nomás a través de instituciones, sino de entender que ciertas personas han sufrido más por sus condiciones y ciertas personas han sufrido menos. Yo entiendo, es como, yo entiendo que yo he sufrido racismo, pero el racismo que yo he sufrido no se compara con alguien perteneciente a alguna tribu. Mi racismo no es comparado con el que una persona del sur del país ha sufrido en el norte del país. Entonces, también es a partir de que las estructuras de poder ejercen y van haciendo racismo a partir de niveles superiores para que el de abajo no logre tener una buena o selecta oportunidad, por ejemplo. En el caso de, bueno, esto fue a través del proyecto que se hizo en 2019 sobre el Foro de Atención y Consulta para la Discriminación Racial en la Universidad de Sonora. Y era un foro que yo quería realizar el año pasado aquí en este festival, que no se pudo, ¿no? Por lo de la contingencia y todo eso. Entonces, bueno, lo que se estuvo viendo antes de realizar todo eso, tuve que hacer como que antecedentes, ¿no? De, bueno, aparte porque escogí esta universidad, porque es la universidad donde estoy, entonces me facilitan un poco más las cosas. Sin embargo, tuve que hacer una pequeña investigación, ¿no? Para darles ejemplos de qué tipo de racismo observan y qué tipo de racismo estructural existe en las instituciones de educación superior. En este caso, hablando específicamente de la Unison, y a lo mejor puede que pase en la mayoría de las universidades, es que no se cuenta con un censo de población estudiantil indígena. Por ejemplo, tú puedes entrar a la Unison y cuando tú vas a hacer tu examen de admisión, te preguntan si perteneces a alguna etnia. Tú pones sí, pones la etnia a la que perteneces y es todo. Entonces, si tú buscas, hay ciertas estadísticas en la Unison que las puedes buscar ahí en servicios escolares o estudiantiles, me parece, y te va a aparecer únicamente la cantidad de alumnos hombres y la cantidad de alumnos mujeres que hay y en cada carrera qué porcentaje de alumnos hombres y de mujeres hay. Entonces, bueno, creo que ahí podemos ver diferentes clases de discriminación más allá de la racial, como por ejemplo no tienen un censo de población indígena, tampoco tienen estas cuestiones de género, porque pues el género va más allá de hombre y mujer. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí se observan muchas, muchas discriminaciones, pero la que nos importa es las de racial. Entonces, ¿por qué tú buscas englobar a todas las personas en un mismo campo, en un mismo, no campo, pues, pero en un mismo grupo, cuando cuando, pues, no debería de ser así, pues, ¿por qué? Por ejemplo, otra de las cuestiones que se ven en la mayoría de las instituciones son los exámenes estandarizados, las asignaturas y los exámenes en castellano. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿esto qué tiene que ver? O sea, uno dice, bueno, si viven en México, el idioma oficial de México es el español. Bueno, es que ahí nosotros estamos incurriendo en discriminación al no permitir estas personas, ¿cómo lo pudiera explicar? Estas personas crecen con su lengua madre y su lengua madre no es el español. Entonces a nosotros que la mayoría de nuestra vida, si no es que toda nuestra vida hemos vivido, que no somos pertenecientes a una etnia, a ninguna tribu, que toda nuestra vida hemos hablado en español, que toda nuestra vida hemos ido a una escuela donde únicamente nos enseñan español, si te enseñan inglés, ok, qué bueno, pero aquí no es el caso. Sin embargo, si alguien tiene un poquito de entendimiento de lo que pasa en las escuelas rurales se busca que los maestros sean pertenecientes a la etnia. ¿Por qué? Porque sus clases son en su lengua madre. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar estas cuestiones, porque más allá de respetar ahora que sí, su lengua madre también es parte de nuestra cultura, también es parte de nuestras tradiciones. Entonces nosotros, al momento yo he visto muchos comentarios que dicen cuando publican, ¿no? Que un cierto grupo de alumnos de comunidades indígenas no lograron entrar a la Unison.
y muchos comentarios de, ay, yo estudié y ellos quieren venir así tan fácil a hacer el examen y que queden y nomás protestan para que entren. Pues sí, pero es que nosotros no entendemos las condiciones en las que están estas escuelas rurales. No entendemos que conseguir un maestro o que un maestro de una etnia, bueno, que una persona de una etnia pueda entrar a siquiera a una escuela, siquiera a una universidad, es muy difícil, porque las condiciones educacionales para estos grupos de personas son básicas, si no es que nulas. Entonces, a nosotros se nos hace muy fácil cruzarnos de brazos desde nuestro privilegio, que siempre hemos hablado en español. Ellos tienen que llegar, es como, por ejemplo, okey, toda tu vida estuviste un ejemplo, ¿no? Estuviste en una escuela bilingüe y aprendiste a hablar inglés y español, y eres muy diestro en ambos idiomas. Pero tú cuando vas a entrar a una universidad en México, donde se supone que el idioma oficial es el español, y para entrar tú tienes que hacer un examen en inglés, cuando tu lengua madre es el español, y tú te quedas así como, no, pues, o sea, sí lo sé hablar, pero no es la misma, porque no es tu lengua materna, no es con lo que tú creciste, no es con lo que tú sabes. Entonces, ahí también les estamos ejerciendo un racismo estructural, porque es a partir de las estructuras de poder que están obligando a que todos los exámenes para ingreso a las universidades sean en castellano, sean de esa manera y lo estandarizados. Otra vez, es volver a lo mismo. Las escuelas rurales, las escuelas de estas etnias no son iguales a una escuela en una ciudad o no son iguales en cualquier otra parte, no son iguales, no son iguales. Los conocimientos que les enseñan no son los mismos. Si ellos enseñan matemáticas de una manera, en la ciudad le enseñan de otra manera. Entonces, o sea, no están regulados como nosotros que en nuestra buena educación hemos tenido. No son los mismos conocimientos. Entonces, ellos quieren entrar a una universidad donde les pones un examen en un idioma que no es el de ellos, les pones un examen de conocimientos estandarizados para nosotros, pero para ellos son cosas totalmente diferentes porque ellos tienen su cosmovisión y su visión del mundo totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, su educación ha sido diferente, pero aún así los obligamos a que si quieres entrar a esta universidad o a este tipo de escuelas, tienes, o sea, no toman en cuenta el desarrollo o no toman en cuenta el, la etnia o de dónde viene esa persona. Entonces, mm, ese es el tipo de racismo estructural que se puede encontrar en una universidad o en una institución de educación superior. Y luego los exámenes que les haces es de física y química y bla, bla, bla. Ellos tienen su manera totalmente diferente de hacer su física o su química. Es como estas cuestiones de la medicina, ¿no? Así la medicina científica que vemos de que los tubitos y que las máquinas que te hacen todo y las cirugías. Y hay otro, o sea, por ejemplo, no estoy diciendo que todas las etnias, pero algunas etnias, su manera de curación es a través, por ejemplo, del chamanismo o de hierbas o esto que ahora en la actualidad se conoce como medicina alternativa. Entonces, pues, ¿qué hay de los conocimientos tradicionales? Entonces, ¿por qué digo conocimientos tradicionales? Los conocimientos tradicionales es esto que este tipo de etnias nos puede dar. Por ejemplo, hubo en más o menos los años 90, 2000, este, hubo un grupo en Argentina que fue, que fue exclusivamente ay, se me fue el nombre, sí, que serían químicos, ¿no? Sí, químicos de la farmacéutica, esta Pfizer, únicamente a esa área de Argentina, no recuerdo sinceramente el nombre de la tribu, me parece que fue quechuas, si mal no me equivoco. Bueno, no lo recuerdo. Fueron específicamente a esa tribu
porque iban a ver la manera de curación a través de ciertas plantas medicinales. Entonces, estamos hablando de Pfizer, una de las empresas, bueno, si no es que la empresa más grande farmacéutica en todo el mundo, con muchísimo dinero, totalmente europea, totalmente eurocentrista, totalmente racista, que ni siquiera se molestaron por decir que esos conocimientos que ellos estaban aplicando para este medicamento pertenecía a tribus indígenas de América Latina, en el caso específico de Argentina. Entonces, ellos simplemente lo agarraron, tomaron eso y lo patentaron bajo su nombre. Pero la realidad es que estos conocimientos salieron de un conocimiento tradicional, de un conocimiento que ellos no tenían y que tuvieron que recurrir a estas personas para entenderlo. Otro ejemplo, igual pasó en Argentina o no recuerdo si fue en Chile. Eh, unos cardiólogos, bueno, los cardiólogos aprendieron a hacer un tipo de sutura en el corazón que únicamente mujeres artesanas de esa tribu les podían enseñar, porque la manera de hacer el tejido era tan suave y tan en el sentido buena que hacía, bueno, suave en el sentido como de delicada y buena en el sentido de que sí amarraba bien la sutura para hacer ese tipo de suturas en el corazón. Entonces ellos tuvieron que recurrir a estos conocimientos tradicionales. ¿Para qué? Para llevarlo a esa ciencia. Entonces algo que también parte de la deconstrucción para entender esto del racismo es eso, que todo en esta vida se complementa. No podemos vivir únicamente de esa ciencia dura, ¿no? Esa ciencia de que nos dice que nomás esto es esto, por esto y ya. No, o sea, también necesitamos conocimientos de otro tipo de áreas. Entonces, mm, pues uno piensa, ¿no? Pues qué conocimientos tradicionales nos puedan traer. Por ejemplo, en el área de, eh, ay, se me fue el nombre, de los animales, de los animalitos, también, o sea, o por ejemplo en la agricultura, han existido muchas aportaciones por parte de personas pertenecientes a muchas etnias en cuestiones de agricultura y de agronomía. ¿Por qué? Porque ellos conocen la tierra, porque algo que nosotros los humanos civilizados, como nos encanta llamarnos, no entendemos, es que nosotros no tenemos ese contacto con la naturaleza. Y tal vez ese contacto con la naturaleza a nosotros nos ayude en estos conocimientos tradicionales que nosotros los estamos dejando de fuera. Entonces, esa es otra cosa que también nosotros y las instituciones deberían de replantearse. Aparte, o sea, porque nosotros no somos los únicos que tenemos algo que aprender o algo que, perdón, no somos los únicos que tenemos algo que aportar. Ellos también tienen muchísimo que aportarnos. El detalle es que los hemos excluido tanto tiempo y los hemos marginado tanto tiempo que no nos damos cuenta. Y bueno, otra y la más visible de todas las racializaciones que puede hacer una institución de educación superior es la publicidad engañosa. Entonces, bueno, esto también dio resultado en el foro y lo utilicé, que más adelantito les voy a hablar sobre el foro. Entonces, bueno, esta es la publicidad que utiliza la Unison. Y yo dije, bueno, a lo mejor la cambiaron. Y justamente ayer me metí a verla y no. Entonces, o sea, aquí nosotros vemos a personas con una tez prácticamente igual. No son ni muy blancos, rubios, caucásicos, pero tampoco son muy morenos o son prietos, como les gusta llamar a algunas personas, ¿no? A las personas morenas. Son casi del mismo tono, la mayoría, ¿no? Bien peinados, sus ropas súper planchaditas, todo muy bonito. Aquí igual, ¿no? Ok, podemos ver a lo mejor un poquito más de diversidad en los diferentes colores del cabello, pero pues hasta ahí, o sea, ¿no? Son mujeres que pues muy sonrientes, muy felices, acá el pelo teñido de rubio, maquilladas y no, y que se ven muy bonitas. Pero la realidad, bueno, y yo hablando en por mí, es que yo no me siento identificada con esas personas. O sea, ahorita sí, ando muy bonita y todo, pero porque tengo que venir o sea, pues estoy aquí dándoles esta plática, pero la realidad es que yo no voy así a la escuela. O sea, yo me pongo un pantalón, unos tenis, la primera camiseta y vámonos, ¿no? O sea,
y yo sé que muchos alumnos no se sienten identificados con esto. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no vemos a un alumno perteneciente a una etnia o por qué no vemos a un alumno con una discapacidad eh, ahí o por qué no vemos un alumno afrodescendiente o un alumno descendiente de chinos, por ejemplo, o algo así? No, o sea, ves siempre algo muy homogeneizador, algo muy, o sea, para hacerlo normal, para hacer que esto que vemos aquí es lo normal y no es lo normal. O sea, yo sé que muchos de los estudiantes no se sienten identificados con esto, no se sienten identificados con esta publicidad. Y es a partir también de la publicidad que el racialismo se genera. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer ver que esto es normal cuando no lo es. Entonces, bueno, ya cambiando al foro, ya casi terminamos, ya casi nos vamos, ya casi los dejo ir. Bueno, tenemos este foro de atención y consulta a la discriminación racial dentro de tu universidad. Lo realicé en el 2019. Estas son las fotitos de los alumnos que participaron. Bueno, me cambié ahora el foro para explicarles todo lo de las IES, lo que les acabo de comentar y qué fue lo que encontré, porque parte de eso. Entonces, la verdad, el foro estuvo padrísimo. Estuvo muy padre, hicimos actividades muy padres también. Era algo que obviamente lo quería hacer aquí con ustedes, pero no logré aterrizarlo para hacerlo de una manera así virtual, ¿no? Lo cual, pues sí me entristeció mucho porque sinceramente estaba padrísimo el foro, estaba muy padre. Es una manera muy muy padre de conectar con las personas y con los participantes. Entonces también es una manera de mantenerlos activos y todo. Era a través de círculos de paz y de convivencia y todo esto. Entonces, la verdad, sí estaba muy padre. Entonces, bueno, el objetivo general de esto, bueno, primero que nada fue el trabajo final que yo tuve que entregar para recibir mi papel para poder dar certificaciones en cuestiones de racismo y discriminación. Pero fuera de eso, el objetivo general es para visibilizar y concientizar sobre las distintas formas de discriminación y racismo que se presentan principalmente en la Universidad de Sonora. ¿Por qué? Porque fue la IES que yo escogí. Y bueno, los objetivos específicos fueron dialogar sobre las formas de discriminación y racismo que se presentan en las instituciones de educación superior, recolectar experiencias discriminatorias slash racistas bueno, a partir de los resultados estos, la idea era crear un plan de acción para combatir el racismo y la discriminación con base en las experiencias relatadas para las instituciones de educación superior. Ay, se me traba. Listo. Bueno, entonces la descripción de actividades, así nomás para que lo vean en general, participaron alumnos de la licenciatura en Derecho, de Geología y de Historia. Éramos más o menos como unos 15, más o menos. Entonces, bueno, descripción de actividades. Bueno, al principio fue el registro y la bienvenida. Se explicaron los objetivos del foro y los acuerdos de convivencia. Estos acuerdos de convivencia, como íbamos a hablar de cuestiones personales, íbamos a hablar en un círculo de paz y todo este tipo de cosas, las reglas de convivencia eran para tratar de no juzgar, porque esas ideas de juzgar a las personas, esas ideas negativas, se quedaban afuera del aula. Y dentro del aula donde se estaba llevando el foro, no había espacio para esas actitudes o para esos sentimientos. Entonces, eso fue parte de los acuerdos de convivencia. Bueno, en la fase 2 fueron las participaciones e iban a ser numeradas para hacerlo del círculo de paz, ¿no? Colocarse en un círculo y era una pequeña actividad en la que los alumnos para romper el hielo hacían en grupos de 2, volteados, haciendo un círculo volteados para poder conocerse mejor y poder platicar un poquito mejor y todo y que empezaran a romper el hielo. Bueno, después de eso, los alumnos debían escribir en una hoja la aportación al foro, para demostrar su apoyo y su compromiso a la actividad que estábamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso sería yo en esta plática, lo que yo pienso aportar a ustedes es ayuda y es apoyo, ¿no? Un ejemplo.
Y bueno, ya la fase 4 es la introducción al tema del racismo y hablar sobre experiencias. Entonces aquí esto de lo de la introducción estaba muy padre porque también jugamos un pequeño juego para ver qué tan internalizado y qué tan común era para nosotros el racismo, que era ponerle imágenes a los alumnos de personas así, por ejemplo, ¿no? Súper rubias y guapas y con aspectos caucásicos europeos y todo esto, y que ellos intentaran hacerle una historia de vida a estos personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, teníamos a un hombre rubio con una barba preciosa, ¿no? Y él alto y fuerte, ojos azules y bla, bla, bla. Entonces, los alumnos tenían que hacerle la historia de vida y la mayoría de las historias de vida eran, él es arquitecto, se la lleva viajando por el mundo, em, no tiene esposa porque él es súper mujeriego, le va muy bien, es millonario, bla, bla, bla. Y la realidad es que él era una persona, bueno, ahí decía, no, él es de Europa o él es gringo. Entonces, él era una persona que vivía en la Ciudad de México, que, que en realidad era mecánico y que sí, que estaba casado, que tenía 2 hijos. Entonces, ahí como que y al momento de ver las reacciones, ¿no?, de las alumnas, al ver que la historia de vida que ellas crearon fue totalmente diferente a la realidad, y no estoy diciendo que ser mecánico está mal, no, 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 sino es una manera de nosotros caer en cuenta de cómo ejercemos y cómo lo vemos tan cotidiano y tan normal estas cosas que no está bien. O, por ejemplo, también, puse, algunas fotografías, de mujeres, con rasgos indígenas, con su cabello largo, con su ropa típica, y decían, algunos, ¿no? La historia de vida que le pusieron es que la habían maltratado en su casa, se vino al norte del país a servir eh, como muchacha, así, así le dijeron, como muchacha, alguien de limpieza, y vivía ya en, no sé, en una colonia fea y pues que no hacía nada y que era maltratada, pero madre soltera y que había sido maltratada. Y la realidad era que ella era una doctora en historia, con muchísimas certificaciones, con muchísimas ponencias y publicaciones a nivel internacional y nacional, que tenía un puestazo en la UAM Azcapotzalco y también ahí en la FES Acatlán, y que en realidad vivía muy bien. Entonces ya al momento, y que era una persona muy exitosa y que rompió con esos esquemas, con esos estereotipos que la gente por su color de piel y por sus características, le otorgaron, cuando pues no era así. Entonces, de eso se trataba el ejercicio, no tanto para hacer sentir mal a las personas, claro que no, sino para que nos diéramos cuenta la manera en la que este tipo de discriminación racial se ejerce. Y bueno, ya la fase 5 fue una fase para imaginar, y describir qué era lo que nosotros buscábamos en un cambio de este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginar un mundo sin racismo, que se escucha muy utópico, ¿no? Pero era imaginar esto, ¿no? O sea, como qué medidas creen que se puedan tomar, cómo estarían más a gusto, cómo se sintieran mejor y también para platicar, porque también este foro se trataba de que los alumnos se sintieran escuchados, que sintieran que alguien estaba ahí escuchándolos, haciéndolos, o sea, recapacitar de todas estas cuestiones que normalmente vemos normales cuando en la realidad no lo son, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a los resultados. Aquí están los chicos. Por aquí estoy yo, aquí está Georgina, mi compañera. Y bueno, pues estos son los chicos que participaron, que hicimos una amistad después de esto y espero que los conocimientos que tuvieron después de este foro se les hayan quedado. Y, fue una experiencia muy bonita. Lo veo y lo recuerdo y me da orgullo ver cómo, porque también uno se da cuenta, ¿no? Como de la personalidad que tiene cada quien, entonces de ver cómo personalidades que suelen hacerse como más chiquitas o introvertidas, al final del foro
fueron las que más aportaron, ¿no? Fueron las personas que más se desenvolvieron, fueron las personas que más pudieron, perdón por decir más, que pudieron ser, que mejor se sintieron al final del foro, que fueron las personas que más aprendieron, de hecho. Entonces, me siento orgullosa de esto y la verdad que los chicos magníficos, súper buena onda, todos muy lindos. Y si están viendo esto, hola, les mando un saludo y un abrazo a la distancia si lo están viendo. Entonces, bueno, nos vamos a los resultados del foro. Bueno, primero que nada, obviamente, pues los alumnos aprendieron a diferenciar las formas de racismo, las formas de discriminación dentro de la universidad, o sea, cómo se ejerce racismo en una universidad o en una institución de educación superior. Y bueno, también aparte, diferenciar estas cuestiones raciales, ¿no? De racismo, o sea, de por qué nació ese racismo, por qué hay racismo. Entonces, bueno, también se dieron cuenta de las filias y aspectos que se necesitan cambiar dentro del sistema universitario y burocrático, también como por ejemplo en cuestiones del Estado, de gobierno. O sea, ¿qué se tiene que cambiar? Porque ellos hicieron esta introspección para ellos, empezaron a ver el mundo, empezaron a ver cómo estas cuestiones estaban tan normalizadas, empezaron a ver cómo, y no nomás en instituciones de educación superior, porque por ejemplo, la mayor discriminación racial que yo sufrí, y eso que yo ni siquiera pertenezco a ninguna etnia, simplemente por mi tono de piel, la sufrí en primaria y secundaria. Entonces, no necesariamente en una institución de educación superior. O sea, es algo que lo tenemos tan arraigados que desde chiquitos nos dicen, ay, o por ejemplo, ¿no? Los comentarios, ay, que me encantan, que me dan muchísima risa. Ay, es que está prietito, está curiosito. O sea, entonces por ser prietito, por ser morenito, no voy a estar bonito, ¿no? Entonces, o sea, son ese tipo de cosas que uno lo ve tan normal, que no pasa nada, cuando en realidad son racistas, pues, y uno no sabe, a qué pueda llevar después en el desarrollo de ese ser humano. Entonces, no porque seas moreno, porque seas afrodescendiente, porque seas mulato, porque seas esto, porque seas el otro, vas a ser más bonito o superior a otra persona. O sea, no, es totalmente falso y es es una construcción social, más no biológica, es social, está en tu pensamiento, está en ti. Entonces, bueno, se dieron cuenta de todo esto, ¿no? De toda esta normalización de estas cosas que no debería de ser y que no está bien. También, ellos no se sentían identificados entre la publicidad. O sea, lo que trataba de vender la universidad no era ni lo que ellos vivían dentro de la universidad, ni cómo se sentían, y mucho menos era una identificación. O sea, recuerdo preguntarles, ok chicos, estas son las imágenes publicitarias con las que la Unison ofrece su educación. ¿Ustedes cómo se sienten? Y ellos decían, es que no me siento identificado, porque yo no soy así. Yo no me siento identificado, yo no me siento. O sea, cuando vieron la publicidad de la Unison, ellos dijeron, yo no me siento parte de la Unison. Porque la Unison quiere vender, y no nomás la Unison, no nomás la Unison, así que Unison no me taches, pero no nomás la Unison, sino en general, la mayoría de las universidades que te quieren vender lo bonito, te quieren vender lo homogéneo, te quieren vender lo que todo es igual, lo que está de moda, y no. O sea, vean nomás los rostros aquí de mis niños preciosos. Vean la diferencia. O sea, todos somos total y completamente diferentes y no por eso quiere decir que es menos bonito o que, o sea, a mí me gustaría ver en la publicidad, y de hecho sí cambió un poquito porque ya he visto como que ya más fotos del alumnado en cuestiones ya más naturales, no tan de que, ay, aquí posando y mírame, y no, pues no. Y sí, está cambiando un poquito más, pero esto es lo que yo quiero ver en la publicidad y no nomás el Unison. O sea, esto quiero ver yo en una publicidad normal. O sea, así, si yo viera esto, yo con eso me voy a identificar. Yo con eso me siento mejor. Pero bueno, esa es parte de los resultados y aparte también pudieron hacer una introspección, como se los comentaba, ¿no? Pudieron ellos ver qué era lo que estaban haciendo mal, por qué lo estaban haciendo y sinceramente pues no es nuestra culpa.
Nuestra culpa es seguir reproduciendo, o sea, al saber que esto está mal, seguir reproduciendo estas actitudes y estos comportamientos mientras sabemos que estén mal. Eso sí es nuestra culpa, pero haberlo aprendido no es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque está arraigado en el sistema, en todo. Entonces, pues eso fue básicamente el foro. Por ejemplo, una de las cosas, y creo que lo puse aquí, pero olvidé mencionarlo más acá atrás. Sí, que la mayoría de los alumnos desconocían del PAI, que es el programa para ayuda a alumnos para comunidades indígenas. Únicamente una alumna, este, conocía de este grupo y era una alumna que era la subdirectora de ese, programa. Y los demás lo desconocían, no sabían que existía eso. Entonces, y luego, cuando te pones a ver, los objetivos del programa, sí, o sea, está muy bien, porque buscan ayudarlos, a que se regularicen, en las cuestiones académicas, ayuda para estos grupos, pero en realidad la ayuda y también para la visibilización cultural, ¿no? De estos grupos indígenas, pero la ayuda no debería de ser no nomás ahí para regularizarlos a ellos en la escuela y que vayan bien y todo este tipo de cosas, no. También deberíamos de de ser incómodos y de decir: "Yo, grupo indígena, también te puedo aportar algo, universidad, más allá de mi visión cultural y de mis fiestas tradicionales para que tú las pongas en un folletito, en un panfletito y digas, mira, sí, sí, sí tenemos comunidades indígenas, aquí está, aquí dice, porque yo hice un festival e hice un programa para que tú aprendas lengua indígena, más allá de la difusión cultural, o sea, enseñarnos que estas comunidades tienen algo que aportarnos, más allá de lo que nosotros a ellos. Entonces, eso también fue algo que a mí me impresionó muchísimo de cómo no sabían que existían este tipo de programas. Entonces, también eso es parte del racismo que se genera dentro de una institución superior. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues bueno, me gustaría decir que el racismo, o sea, no es la base de los problemas sociales, pero claramente es algo que los agrava, que los hace peor cada vez, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, tenemos que tener, disculpen, tenemos, no sé, una discriminación por tal cosa, pero ahora agrégale discriminación por género y luego discriminación racial y luego discriminación física y luego, o sea, es un cúmulo, es un cúmulo. Si bien no es todo el problema, hace peor el problema, el racismo, y es algo que no deberíamos de seguir haciendo, ni con bromitas ni con nada. Otro es que las razas no existen, que es simplemente un concepto socialmente creado y aceptado, muy arraigado a todas las estructuras en la vida cotidiana, como la escuela, perdón, la casa, las redes sociales, el trabajo, etcétera. Y también es que debemos de aceptar la deconstrucción. No es porque sí, no es porque así deba de ser, no, es porque nos ayuda a progresar como, perdonen, como seres humanos, nos ayuda a progresar en la vida. O sea, ¿qué chiste tiene ir por la vida haciéndole daño a las demás personas? No, o sea, no, yo no le veo sentido a eso. Y bueno, puse esta foto que es de estudiantes de la tribu Yaqui no aceptados en Unison presentes. Esta fue la nota que les digo que vi en redes sociales de muchísima gente diciendo, ay, yo me maté para estudiar para mi examen de admisión. Sí, yo también estudié mucho para mi examen de admisión, pero yo entiendo que el privilegio educacional que yo tuve, no todas las personas lo tienen. Y no por eso yo les voy a coartar la entrada a otras personas, nomás porque su desarrollo en cuestiones educacionales fue total y completamente incorrecto y no incorrecto, en el sentido incorrecto para las cuestiones estandarizadas que nosotros tenemos. A ese tipo de incorrecto me refería. Y también son exámenes de admisión total y completamente injustos, en los que no se habla ni de las tradiciones de ellos, ni de sus aportaciones, ni de sus conocimientos, de ellos como tribu, y también porque ni siquiera están en su lengua materna. Entonces, son herramientas en las que se ejercen poder
para tener acceso educacional a ciertos grupos de personas y a ciertos no. Entonces, con eso quería concluir. Y pues nada, pues estas son mis fuentes y mis referencias. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por si se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. Espero que no los haya aburrido tanto. Y pues nada, que tengan una excelente semana, un excelente día y recuerden que la deconstrucción es muy buena y cualquier cosa me pueden mandar un correo. Mi correo es Mariana con doble N, Villalba, todo pegado, @gmail.com y cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y excelente día. Gracias.